Vuelta, mi gente, muchísimas gracias por continuar con nosotros en Rumba 98.5 al mediodía con Mariotti y compañía, donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes. Está con nosotros un invitado muy especial. Él se llama Jan García Perich. Él es cofundador y presidente ejecutivo de la Gran Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial para Latinoamérica, Genia. Jan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Felices. Buenas tardes. De tenerte. Felices de tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito, Jan, para empezar, ¿qué es esto de Genia? ¿Cómo te involucras con la inteligencia artificial? Bueno, en el año 2018 yo estaba trabajando un proyecto en el Centro de Investigación de la NASA, trabajando con tecnologías... Espérate, pero tú dices eso así. Sí. Bueno, para él es así. No. Ahí fue que empezó. Nosotros que no hemos comido. Yo me asusté, pero me quedé aquí como tranquilito. No. ¿Y cómo tú llegaste a la NASA? Vamos a empezar por el principio. Sí, bueno, claro. en la NASA hay una incubadora realmente que se llama Singularity University, donde ahí buscan proyectos que puedan impactar a escala masiva utilizando tecnologías exponenciales, en la cual está la inteligencia artificial, el blockchain, la biotecnología y la realidad virtual y demás. Entonces, yo siempre he tenido una inclinación por los temas del impacto social, la transformación. Y, bueno, nacido en una generación digital, me di cuenta que realmente la manera por la cual nosotros podemos verdaderamente impactar hoy en día y transformar los sistemas, que ha sido como mi motivación principal, tiene que pasar obligatoriamente en estos tiempos por la revolución tecnológica. Entonces, desde muy joven me fui educando en temas de ciencia y tecnología. Y bueno, Singularity, que es realmente un referente en todo este mundo, queda en Silicon Valley, en el Centro de Investigación de la NASA. Yo siempre sabía que iba a terminar allá, pero no sabía que iba a ser tan pronto, ni tan joven, ni... O sea, yo apliqué con cero expectativa de que me aceptaran. ¿Estabas estudiando? No. Ya había terminado. Ya yo había terminado. ¿Qué tú estudiaste primero? Yo tengo una mezcla, yo tengo diferente, pero ciencia política fue mi primera. Economía, antropología, ciencia cognitiva. Después me metí en inteligencia artificial. Jesús. Y estoy haciendo un doctorado en pensamiento complejo. Maravilloso. Ay, Mira, ella es una compleja pensadora. Ah, sí. ¿Y tu hobby favorito? Mira, mi hobby realmente es hacer coro. A mí me gusta hacer coro. Mira, se parece a Jenny, Yo, sí. si no estoy trabajando o estudiando, estoy haciendo coro. Muy bien. Qué maravilla. Entonces, ¿cuál de eso fue la que te abre cómo terminas llegando a la NASA? Ahí nos quedamos. Mira, no fue por los estudios, fue más por... yo siempre he sido como emprendedor. He siempre estado diseñando diferentes proyectos y trabajando en diferentes proyectos. Muchos de ellos fracasaron, como es normal. ¿Cómo? ¿Te dieron experiencia? Sí, claro, me dieron experiencia. Y bueno, yo apliqué con un proyecto que se llamaba Global Neo, que era para diseñar marcos de gobernanza global, porque la misión de esa incubadora son proyectos que puedan impactar la vida de 1,000 millones de personas en 10 años. Entonces ahí todos los proyectos son revolucionarios y de hecho muchos de ellos eran incluso imprácticos para esos tiempos, porque uno tenía que pensar a escala de 10 años. Entonces yo viendo el mundo como está, y obviamente que el tema de la gobernanza global es una necesidad. Cambio climático, la pandemia. O sea, sin marco de gobernanza global, el mundo necesita marco de gobernanza global. Sin embargo, allá yo conocí al que hoy en día es mi socio, que se llama Felipe Castro Quiles, que es uno de los expertos mejor conectados en la industria 4.0, lo que le llaman la industria 4.0, y él es de Puerto Rico, yo dominicano. Él es primo de Jay. No. Él, no conozco su familia. Su familia. De Jay Killer. Ya, de Jay Killer. Ya, yo creo que era Jay Castro y que será un personaje. Pero entonces se asocian tú y Jay. Nos asociamos porque vimos la necesidad de darle agencia a nuestra gente. Nosotros estamos allá en el centro de la innovación global y había un futuro que se estaba creando, pero nuestra gente no estaba representada. Y bueno, por eso decidimos crear Genia, que es una corporación de beneficio público con la misión de incluir a Latinoamérica en el desarrollo global de inteligencia artificial y la cuarta revolución industrial. Desde ese entonces hemos estado impulsando una agenda
con actores en la región, desde gobiernos, organismos internacionales, bancos multilaterales, universidades, grandes y pequeñas empresas también. Entonces, ¿cómo tú definirías la inteligencia artificial? Eso que tanto escuchamos en estos tiempos y que al final es todo y ella es nada. Ajá. Para el que no sabe. Sí, bueno, la inteligencia artificial se define como una rama de la ciencia de la computación que a través de algoritmos, que para los que no saben, los algoritmos son fórmulas matemáticas, o sea, una función matemática que a través de algoritmos puede dotar a la máquina de características o atributos que previamente eran exclusivos del ser humano, como la visión, la comunicación, la predicción, etcétera, una serie de habilidades. Sin embargo, hoy en día, esa es ya como la definición más conceptual de la inteligencia artificial. Hoy en día se define más como sistemas informáticos que aprenden de manera autónoma mediante datos. Estamos muy lejos aquí en República Dominicana de empezar a aplicar, a utilizar, a aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial, porque yo veo que eventualmente no vamos a necesitar ya quizás profesores en aula, no vamos a necesitar, o sea, lo que uno lee, ¿verdad? Yo pienso que los profesores humanos siempre van a ser necesarios, siempre van a aportar mucho más que una máquina, pero esto va avanzando tan rápido que dicen que van a suplantar muchísimas funciones. ¿Qué tan lejos estamos de eso? Bueno, no solamente en República Dominicana, en América Latina en general todavía estamos en pañales, aunque ya hay como 5 o 6 países porque que han publicado Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Varios de ellos, por eso digo 5 o 6, porque llega un nuevo gobierno y la tumba, la estrategia. No hay continuidad del Estado. Estado. No hay una continuidad. El único país hasta ahora que ha dado continuidad a su estrategia de inteligencia artificial ha sido Chile, que se desarrolló en el pasado gobierno y el nuevo gobierno ha continuado con las tareas. Y Uruguay, que la preparó el antiguo gobierno, pero no estaba lista. Y cuando llegó el nuevo gobierno, la publicaron. Entonces también hubo un ejercicio de continuidad. Pero aquí se anunció hace como un mes la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la cual estará publicada para agosto. En agosto, República Dominicana tendrá, bueno, por lo menos el timeline que pusieron ha sido para agosto. Tendrá la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Qué bueno que dijiste que estudiaste ciencia política y eso lo podemos enlazar con la inteligencia artificial, que me llama muchísimo la atención algo. Somos un país que carece de datos. Llámese que yo te digo a ti, ¿cuánto? En todo. Entonces tú me dices a mí, queremos hablar de la inteligencia artificial y yo te puedo preguntar a ti, ¿cuántos partidos políticos salieron del 90 al 2015? Lo tuve que estudiar por tesis. Sí. No hay un banco de datos que tú entonces dices, ok, vamos hacia esa parte, vamos a correr, perfecto, pero no hemos comenzado, no nos hemos bajado de los brazos de nuestra madre, para ponerlo en el ejemplo más que la gente lo pueda construir. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Y cómo vamos entonces a enlazar lo político, la inteligencia artificial en República Dominicana cuando le encanta a la gente estarnos copiándonos con otros? Sí, bueno, eso es un tema muy importante porque, número uno, ¿qué deberíamos de hacer y qué se supone que tenemos que hacer? Es establecer una política de datos para empezar a recopilar, generar bases de datos que luego puedan ser aprovechadas por el sistema de inteligencia artificial. Sin embargo, yo creo que lo que tú tocas es un tema incluso más cultural. O sea, aquí podemos tener la mejor política, la mejor estrategia en PDF, en teoría, ¿verdad? Pero aquí hasta que no se fomente una cultura de innovación, una cultura incluso de institucionalidad, porque yo creo que eso que tú dices tiene que ver más con la institucionalidad, porque a medida que las instituciones se van fortaleciendo, se organizan bases de datos y se mejora también. O sea, la gestión de datos va muy de la mano con la institucionalidad. Entonces, sí podemos definir la mejor estrategia y la mejor política, pero si aquí no hay una cultura, y más que una cultura, una institucionalidad robusta, pues no va a tener impacto necesario. Entonces nos falta un eslabón dentro de toda esta cadena de cosas que tenemos que hacer, porque tú me dices de llevar de este lado de la comunicación, en el caso político, hacer un levantamiento, que nosotros no tenemos datos de nada, que aquí sacar un acta de nacimiento, gracias a Dios, ya se ha hecho. ¿Qué pasó con el censo? Más normal. Todavía los resultados no están. Ahí está, ahí fue en noviembre. En este año. Hay que ver de qué año. A fin de año. 4.000 millones. Yo tengo una pregunta para Jan.
Entonces es eso, Ya nos tú falta sabes, eslabones, nos falta, o sea, sí. para ver las debilidades y dónde podemos enmendar para el futuro, pero yo lo veo negro. Sí, o sea, sigue siendo, o sea, incluso seguimos parte de la misma sociedad, no es que la sociedad ha cambiado, pero yo sí creo que los esfuerzos que se están tomando son necesarios, aunque obviamente para tú lograr esa verdadera transformación que tiene el potencial de la revolución tecnológica, sí hay que fortalecer la institucionalidad. Desde tu punto de vista como estudiante y como profesional y lo que estás haciendo con tu proyecto privado, ¿cuál entiendes tú que son los beneficios que va a aportar la inteligencia artificial a la educación? ¿A la educación? Sí. Bueno, la educación la inteligencia artificial tiene un potencial muy fuerte de impactar la educación, sobre todo a través de la personalización del proceso educativo. Por ejemplo, hay diferentes herramientas de inteligencia artificial que pueden ser utilizadas para la educación, desde asistentes virtuales que puedan comunicarse con los estudiantes hasta profesores generados por inteligencia artificial, incluso también el profesor o la profesora humana, cuando habla con la inteligencia artificial, puede haber una inteligencia artificial transcribiendo todo eso, generando resumen y síntesis, pero sobre todo el impacto más importante es la personalización de la educación para los estudiantes a través de sistemas de inteligencia artificial que vayan aprendiendo de los estudiantes, o sea, de cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, si yo soy alguien que se inclina más por lo social, pero mi compañero o compañera se inclina más por la ciencia matemática o la ciencia dura, la inteligencia artificial puede ir aprendiendo y personalizar el contenido de la educación por estudiante. Y esa es la verdadera revolución que puede... Como el sistema Montessori. Sí. Bueno, yo tuve el Montessori, pero no lo conozco así como en Como sistema. Ajá, como sistema, pero puede ser que la inteligencia artificial pueda incluso reflejar el sistema Montessori, no lo conozco. Y ven acá, Jan. Hablamos mucho de lo que va a aportar, de lo positivo, ¿verdad? Pero ¿y cuáles son los riesgos? Sí, bueno, hay muchos riesgos, empezando por riesgos a corto, mediano y largo plazo. Los riesgos a corto plazo y directo, que son basados en la tecnología que tenemos hoy en día, son los riesgos de sesgo y discriminación. Te voy a poner un ejemplo. El algoritmo, o sea, del algoritmo, cómo se exacto. alimenta de lo que... Sí, eso es importante. Exactamente. Por ejemplo, si hay una inteligencia artificial que quiera ser utilizada para el tema de recursos humanos, para una empresa, a quién contratar y a quién no contratar. Y esa inteligencia artificial está nutrida de una base de datos. Y esa base de datos te dice que las personas que nacieron, por ejemplo, en la circunscripción número 3, en Capotillo, versus las personas que nacieron en la circunscripción 1 como Naco, Piantini, te dice, hay más probabilidades de que esta persona que nació en la circunscripción 1 sea empleada versus la que nació en la circunscripción 3. Que va a depender la decisión del algoritmo de la información que tú le suministres. Es decir, si dice el de la 3 es más probable que llegue tarde, el de la 1 tiene más probabilidad de llegar temprano, entonces el algoritmo va a favorecer a ese Exacto, de la 1. Entonces eso es una discriminación, porque el algoritmo puede ser el mismo perfil, la misma persona, con el mismo estudio, con el mismo talento. Incluso el de la circunscripción 3 puede tener un poco más de ventaja, pero quizás por el lugar donde nació, por la escuela que fue, el algoritmo lo va a tumbar y va a discriminarlo. Claro. Entonces, ese es el riesgo de la discriminación. Hay riesgos éticos, incluso en el diseño de la tecnología. Por ejemplo, no sé, todos aquí quizás ya han utilizado el chat GPT o el chat GPT, o está muy de moda, que es una inteligencia artificial que ya yo creo que es el parteaguas, donde ya llegó la inteligencia artificial. Es mainstream ya. Eso es una tecnología de lenguaje. Pueden haber diferentes tecnologías de lenguaje, incluso el mismo ChatGPT, pero obviamente la empresa se ha encargado con su equipo de ética, que una persona con depresión, o sea, que tenga problemas de salud mental, le diga, se esté comunicando con la máquina y le diga, ¿qué hago para acabar con esta situación? Esa inteligencia artificial, si no tiene un diseño ético que procure eso, puede razonar, porque son máquinas que razonan, quítate la vida. Porque eso obviamente acaba con la situación. Una forma de acabar. Pero una obligación solo la extingue o el pago o la muerte. Exacto. Entonces eso, el tema de la discriminación, el tema de la ética. Y ya yo creo que
Bueno, y obviamente, es que esto es un tema que no se menciona tanto, el empleo de la inteligencia artificial en las armas, en la guerra. Eso es muy peligroso. Y ya a mediano plazo es el tema de los trabajos, de cómo la inteligencia artificial puede ir desplazando a humanos en el mercado laboral. Obviamente no significa que el mercado laboral creará nuevos puestos de trabajo para humanos, pero hay un reto en la preparación de la gente, la ciudadanía, sobre todo en países como los nuestros. O sea, el impacto que tendrá la inteligencia artificial en el mercado laboral es un riesgo. Y a largo plazo, yo creo que el principal riesgo es el desarrollo de lo que le llaman inteligencia artificial general, que ya es una inteligencia artificial que actualmente no existe, pero que nosotros poco a poco vemos como su infancia, que es sistemas de inteligencia artificial que superen al humano en todas sus capacidades cognitivas. Porque, por ejemplo, hoy en día una inteligencia artificial, una máquina que gane al mejor humano y al mejor equipo humano jugando ajedrez, esa misma máquina no te puede vencer en visión, por ejemplo, o en otra área cognitiva. Entonces, cuando ya se desarrolle ese algoritmo que pueda superar al humano en todas sus capacidades, eso implica un riesgo del control de esa máquina. ¿Quién controla? Y no solamente quién controla, si es posible controlar una inteligencia artificial general. Y ya cuando una inteligencia artificial, lleguemos a ese punto de una inteligencia artificial general, lo cual significa que es una inteligencia artificial que puede crear mejor inteligencia artificial, lo cual implica que esa mejor inteligencia artificial puede mejorarse, creando así un bucle de alimentación exponencial, a lo que llegaríamos a un escenario de superinteligencia, que ya ahí es lo que le llaman la singularidad tecnológica, que es cuando los humanos no sirven para nada. Bueno, es como que estamos en una película de esa Sí, connotación. y eso es lo que le preocupa mucho a la gente. No solamente que el algoritmo puede, digamos, arreglarse a sí mismo, que puede seguir avanzando, sino el uso que le den también los humanos. Porque también leí algo que decía que no será la inteligencia artificial que va a suplantar tu trabajo, sino alguien que maneje los temas de inteligencia artificial, por lo menos en esta primera etapa. Pero 100%. también en ChatGPT tú ponías el ejemplo de cuando tú le haces una pregunta de cómo acabar con mi vida. Te dice, no, eso no es ético, no es lo correcto, esa pregunta yo no estoy disponible para preguntarla. Pero como a todo en la vida se le busca la vuelta. Entonces, ¿qué hacen los muchachos ahora? O la gente le pregunta, ¿qué no debe hacer una persona que quiere acabar con su vida? Cosas así que tratan de truquear la inteligencia artificial, y todavía es posible porque está en ciernes, como tú bien dices, está en pañales. Pero aquí, ¿cómo tú crees que podemos crear una cultura de un buen uso de esta tecnología? Porque al final las redes quizás no son el problema, las redes no son algo negativo, todo depende del uso que tú le des a esta tecnología. Bueno, yo creo que lo principal es, y lo que se está contemplando en el desarrollo de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial aquí en República Dominicana, el pilar principal del talento humano. Cómo nosotros empezamos a formar a la ciudadanía, a educar a la gente en las habilidades y capacidades cruciales a esta industria. Y no solamente a la inteligencia artificial, yo creo que hay que ir más allá de la inteligencia artificial y pasar por lo que le llaman la cuarta revolución industrial o la industria 4.0, que tiene que ver con ciencia de datos y otras tecnologías. Pero al final se resume todo, casi todas las nuevas tecnologías en los datos. Entonces, la biotecnología, por ejemplo, son datos biométricos. El blockchain es una base de datos. La inteligencia artificial es procesamiento de datos. Entonces, en términos de matemática, etcétera. Pero más allá que carreras específicas, que es lo más difícil, la capacidad que tiene la gente de aprender, que aprendan a aprender. Porque el otro día a mí me preguntaron, ¿qué tú le dijiste, si tú tuvieras un hijo una hija que va a entrar a la universidad ahora, ¿qué tú le dijeras que estudie? Yo no le diría ninguna carrera, que aprenda a nutrirse de diferentes cosas. Por ejemplo, yo empecé en ciencia política y terminé haciendo inteligencia artificial. Claro. Porque a mí me gusta aprender. La habilidad de adaptarse y de mantenerse constantemente aprendiendo. Exacto. Entonces, ahí incluso entra el tema de la salud mental. Porque como alguien que estudió contabilidad, hizo una maestría en contabilidad y de repente llega una inteligencia artificial que te quita tu trabajo. Es un tema para tú volver a empezar una nueva carrera, una nueva disciplina. Es un tema que requiere inteligencia emocional. Es un tema que requiere tener tu mente bien. Entonces, todo está relacionado porque es un nuevo paradigma.
esto representa un nuevo paradigma. Yo sé que es un cliché hablar de paradigmas, pero ya lo que representa la inteligencia artificial, que son máquinas que piensan, eso sí verdaderamente representa un nuevo paradigma. Y asusta mucho a la gente esta situación, por eso mismo, por lo que tú dices, máquinas que piensan. O sea, eso son cosas que se ven, como decía Celine, en películas de ciencia ficción, pero... Uno lo veía tan lejos y ya está aquí. Y ese es el tema, que la ciencia ficción de cierta forma va forjando el futuro, porque la gente se va imaginando cosas, la va viendo y la va tratando de convertir en realidad. Jan, pero de verdad... Que ninguna de las películas que yo he visto han terminado bien. Bueno, Sí, mira. pequeños detalles sin importancia. No, pero por eso nosotros tenemos que involucrarnos, para que el resultado de esta revolución sea para el bien común. Por lo menos esa es mi misión. ¿Y cómo puede ya la gente continuar esta conversación tan interesante contigo? El que tenga alguna pregunta, el que quiera seguir aprendiendo, ¿cómo puede comunicarse contigo? Ustedes buscan donde sea Jan García Periche, ya sea en redes sociales, en Google, en LinkedIn, ahí donde para temas laborales, y ahí me pueden encontrar. Ya Jan saben, García Periche. Jan García Periche con nosotros hablando de inteligencia artificial. Señores, esto no es el futuro, esto es el presente ya. Nosotros continuamos.